Mateo y Lucía nacieron una tarde de lluvia en un hospital público de Guadalajara. Eran gemelos, idénticos en el alma, pero distintos en el rostro. Él, de mirada intensa y silenciosa; ella, de ojos grandes y curiosos. Su madre, María Elena, lo sostuvo con ternura, aunque el miedo ya le rondaba el corazón. Su esposo, Julián Torres, no estaba presente. Nunca lo estuvo realmente. Era un hombre áspero, de voz dura y manos más duras aún. La vida que le dio a María Elena fue una sucesión de gritos, ausencias y humillaciones. Ella se apagó lentamente, como una vela que arde sin llama, hasta que un día no despertó. Fue entonces que la abuela, doña Carmen, tomó a los niños en sus brazos. Tenía el cabello blanco como las nubes y las manos curtidas por años de trabajo en la cocina de una escuela rural. No tenía mucho, pero tenía amor, y eso fue suficiente para que Mateo y Lucía crecieran con pan caliente, cuentos antes de dormir y abrazos que curaban el alma. Doña Carmen trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Lavaba ropa ajena, cocinaba para eventos, limpiaba casas. Todo lo hacía con una sonrisa, aunque sus rodillas ya le dolían y sus ojos se nublaban. Con lo poco que ganaba, les compraba libros, les pagaba el uniforme escolar, les enseñaba a respetar, a agradecer, a no devolver el odio con más odio. Pero Julián Torres no desapareció del todo. A veces llegaba sin avisar, borracho, con promesas rotas y palabras venenosas. Mateo lo enfrentaba con rabia contenida, mientras Lucía se escondía detrás de la abuela. En una ocasión, Julián tiró al suelo los cuadernos de los niños, gritando que no servían para nada. Doña Carmen lo enfrentó con firmeza, temblando, pero decidida. Él se fue esa noche, dejando tras de sí un portazo y una amenaza. La última vez que lo vieron fue un domingo. Llegó con una bolsa de plástico y exigió dinero. Doña Carmen le ofreció comida, pero él la empujó. Mateo, ya adolescente, lo golpeó con una escoba. Julián se marchó insultando a todos, y nunca volvió. Desde entonces, la casa se volvió más tranquila, pero también más silenciosa. Doña Carmen envejecía rápido. Mateo y Lucía crecían con cicatrices invisibles, con preguntas sin respuesta, con una mezcla de amor profundo por su abuela y una sombra que nunca terminaba de irse. Así comenzó la historia. Doña Carmen nunca dejó de trabajar. Aunque sus manos temblaban y su espalda se encorvaba, seguía lavando ropa, cocinando para otros, vendiendo dulces en la plaza. Todo por Mateo y Lucía. Cuando los gemelos terminaron la preparatoria, ella vendió sus pocas joyas y pidió préstamos para que pudieran estudiar en la universidad de la capital. Ustedes serán libres, les decía, no como su madre, no como yo. Mateo estudiaba ingeniería, Lucía, psicología. Al principio, llamaban cada semana. Le contaban de sus clases, de sus amigos, de los sueños que empezaban a tomar forma. Doña Carmen respondía con orgullo, aunque ocultaba que ya no podía subir las escaleras sin detenerse a mitad. Luego, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los exámenes, las prácticas, la vida acelerada. Pasaron semanas. Luego meses. Un día, Lucía marcó y nadie respondió. Mateo intentó con los vecinos, pero nadie sabía nada. Alarmados, decidieron viajar al pueblo. Era diciembre, el aire olía a tierra mojada y a recuerdos. Al llegar, fueron directo a la casa, la puerta estaba cerrada con candado. Un vecino, don Ramiro, los recibió con cara sombría. ¿No saben?, dijo bajando la mirada. Doña Carmen falleció hace 3 meses. Lucía se tambaleó. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está enterrada? Don Ramiro dudó. Eso no se sabe bien. Dicen que se enfermó, que la llevaron al hospital, pero nadie supo más. Un hombre vino, dijo que era pariente, y se llevó todo de la casa, sus cosas, los muebles. Nadie lo conocía. Los gemelos quedaron paralizados. No había acta de defunción, no había entierro, no había cuerpo. Solo rumores. Solo ausencia.
Entraron a la casa. Mateo revisó cada rincón, buscando una carta, una pista. Encontró una libreta con cuentas, pagos, nombres. Y una nota escrita con letra temblorosa: no confíen en él. ¿Quién era él? ¿Qué había pasado realmente? La casa había sido vendida. El terreno, transferido. Todo legal, según el registro. Pero la firma no era de doña Carmen. Era de alguien más. Alguien que se había aprovechado de su soledad, de su edad, de su silencio. Mateo y Lucía comenzaron a investigar. Lo que parecía una muerte natural se volvió un misterio. ¿Dónde estaba su abuela? ¿Quién se había beneficiado de su desaparición? ¿Y por qué nadie había dicho nada? El dolor se mezcló con rabia. La dulzura de doña Carmen merecía justicia. Y los gemelos, unidos por el amor que ella les dio, decidieron no descansar hasta encontrar la verdad. Doña Carmen nunca confió en Julián Torres. Desde el primer día que su hija María Elena lo presentó, algo en su mirada la inquietó. Era un hombre de sonrisa fingida, de palabras dulces que se volvían veneno cuando nadie lo escuchaba. María Elena, joven y enamorada, no quiso ver las señales. Y doña Carmen, por amor a su hija, guardó silencio demasiado tiempo. Los años que siguieron fueron una tortura silenciosa. Julián humillaba a María Elena, la aislaba, le controlaba hasta el aire que respiraba. Doña Carmen intentó intervenir, pero su hija siempre decía: estoy bien, mamá. No te preocupes. Hasta que un día, María Elena apareció en la puerta de la casa materna con los gemelos en brazos, llorando, con un moretón en el rostro y la ropa desgarrada. No dijo nada. Solo se dejó caer en los brazos de su madre. La abuela la cuidó, la protegió, pero el daño ya estaba hecho. María Elena se volvió frágil, silenciosa, como si viviera en otro mundo. Murió una madrugada, sin gritos, sin despedidas. El médico dijo que fue una falla cardíaca. Doña Carmen sabía que fue el miedo, el dolor acumulado, la tristeza que la fue apagando poco a poco. Después de la muerte de su hija, doña Carmen se dedicó por completo a los gemelos. Julián desapareció por años. Pero el pasado no se entierra tan fácil. Cuando Mateo y Lucía se fueron a estudiar a la ciudad, doña Carmen quedó sola en la casa. Al principio, todo parecía tranquilo. Pero una tarde, Julián regresó. No venía solo. Lo acompañaba una mujer joven, de mirada altiva y sonrisa cruel. Se llamaba Mireya. Decían que era su nueva pareja, aunque nadie sabía de dónde había salido. Llegaron sin aviso. Entraron a la casa como si les perteneciera. Julián gritó que tenía derechos, que esa casa era de su difunta esposa y, por lo tanto, suya. Doña Carmen intentó resistirse, pero él la empujó, le arrebató las llaves, y comenzó a cambiar cerraduras. Los vecinos, alarmados, quisieron intervenir. Don Ramiro y doña Teresa fueron los primeros en acercarse. Esto no está bien, Julián. Esa casa es de doña Carmen. Gritó Ramiro desde la reja. Julián salió con una botella rota en la mano. El que se meta, se arrepiente. No me provoquen. Mireya lo secundaba, riéndose, diciendo que la vieja ya no servía para nada, que pronto se iría por las buenas o por las malas. Desde entonces, doña Carmen vivió en su propia casa como una prisionera. Le quitaron el teléfono. Le controlaban las salidas. La obligaban a cocinar, a limpiar, mientras Mireya se burlaba de ella y Julián la trataba como una sirvienta. Los vecinos veían, sufrían, pero no podían hacer nada. Las amenazas eran constantes. Algunos recibieron piedras en sus ventanas. Otros encontraron sus mascotas muertas. El miedo se instaló en el barrio. Y así, mientras Mateo y Lucía estudiaban, soñando con un futuro, su abuela vivía un infierno silencioso. Nadie les avisó. Nadie se atrevió. Y cuando regresaron, ya era tarde. Pero algo no cuadraba. La desaparición de doña Carmen, la venta de la casa, la firma falsa. Todo apuntaba a una verdad más oscura.
Una verdad que aún estaba enterrada, esperando ser desenterrada. Mateo y Lucía no se detuvieron. El dolor por la desaparición de su abuela se había transformado en una determinación feroz. Con cada paso, con cada documento revisado, con cada testimonio recogido, se acercaban a una verdad que parecía enterrada bajo capas de engaño, miedo y codicia. La investigación comenzó en el registro civil. Allí descubrieron que la supuesta acta de defunción de doña Carmen tenía inconsistencias. La firma no coincidía con la suya, y el médico que la había firmado no trabajaba en el hospital desde hacía años. Lucía, con su formación en psicología, notó que el documento parecía redactado por alguien que conocía bien los trámites, pero no la historia real. Mateo rastreó la venta de la casa. El comprador era un hombre llamado Ernesto Beltrán, un notario retirado que había sido amigo de Julián Torres. Al confrontarlo, el hombre se mostró nervioso. Yo solo firmé lo que me trajeron, dijo. Julián me aseguró que la señora estaba de acuerdo. Pero cuando Mateo le mostró una foto de doña Carmen, el notario palideció. Ella no parecía consciente. Estaba en una silla de ruedas. No hablaba. Esa fue la pista clave. Los gemelos comenzaron a buscar en clínicas privadas, en casas de reposo, en registros de atención geriátrica. Finalmente, en una pequeña residencia en las afueras de Tepatitlán, encontraron a una mujer registrada como Carmen Elena Torres. El apellido había sido cambiado. La edad coincidía. Al llegar, la directora del lugar los recibió con cautela. Ella llegó hace meses. La trajeron 2 personas, un hombre y una mujer. Dijeron que era su madre. Pagaron por adelantado. Pero nunca volvieron. Lucía entró a la habitación. Y allí estaba. Doña Carmen, delgada, con la mirada perdida, pero viva. Cuando vio a sus nietos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No habló de inmediato. Solo los abrazó con fuerza. Con el tiempo, y con ayuda médica, doña Carmen comenzó a recuperar la lucidez. Lo que contó fue devastador. Dijo que cuando Julián regresó con Mireya y un grupo de personas que decían ser familia, la encerraron. La obligaron a firmar documentos. La llevaron a médicos que falsificaron diagnósticos. La aislaron. Cuando los vecinos intentaron ayudar, fueron amenazados. Finalmente, la trasladaron a esa residencia, lejos del pueblo, con una identidad alterada. Pero no todos fueron cómplices. Don Ramiro había guardado una copia de la libreta de doña Carmen. Doña Teresa había escondido una carta que la abuela escribió en secreto. Y una enfermera de la residencia, al notar las irregularidades, había alertado discretamente a una asociación de derechos de adultos mayores, que ahora colaboraba con los gemelos. Con pruebas en mano, Mateo y Lucía denunciaron a Julián, a Mireya, y a los falsificadores. El caso se volvió mediático. La historia de doña Carmen conmovió a muchos. Y aunque la justicia tardó, comenzó a moverse. La abuela volvió a casa. No a la vieja casa vendida, sino a una nueva, comprada por sus nietos con el dinero recuperado, que fue poco, y con el que habían ahorrado. Allí, rodeada de amor, comenzó a sanar. Y los gemelos aprendieron que la verdad, aunque oculta, siempre encuentra la forma de salir. Doña Carmen dormía en una mecedora bajo el porche. La abuela ya no hablaba mucho, pero sus ojos habían recuperado algo de luz. A veces, cuando Lucía le tomaba la mano, ella apretaba con fuerza, como si dijera, estoy aquí. No me han vencido. El caso se volvió mediático y una televisora nacional fue a entrevistar a Lucía. Ella con gran emoción dio este mensaje al público. Mi abuela fue una mujer que sostuvo el mundo con las manos desnudas. Crió a su hija, luego a sus nietos, y cuando la vida quiso quebrarla, resistió. No con gritos, sino con ternura. No con odio, sino con trabajo. La violencia que la rodeó no la definió. La injusticia que sufrió no la convirtió en víctima. Fue amor lo que la sostuvo. Amor por nosotros. Hoy, después de todo lo que descubrimos, sé que el mal se disfraza de familia, que hay quienes se aprovechan de la vejez, del silencio, de la bondad. Pero también sé que hay gente buena, vecinos que guardan cartas, enfermeras que hacen preguntas, hermanos que no se rinden. A mi abuela la quisieron desaparecer, borrar, callar,
pero aguantó. El amor por nosotros la hizo sobrevivir. Esta historia no es solo nuestra. Es de todas las mujeres que han sido silenciadas, encerradas, manipuladas. Es un llamado a mirar más allá de las fachadas, a preguntar, a intervenir.